Bendiciones con todos. Tema 7. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, milagros en beneficio de los profetas. Y utilizamos 2 de Reyes, capítulo 4, versículo del 34 al 44, que dice lo siguiente. Póngale mucha atención, que seguimos en el tiempo de los milagros en medio de estos reyes perversos. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Mire, hay gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, escuche, le dijo a su criado, se llama su criado Giesi: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Eran más de 40. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió. Y las cortó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Qué mala que estaba esa comida. Y no la pudieron comer hasta ese momento. Entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en ella. Se arregló la comida con solo tirar la harina. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es lo que Dios puede hacer. Una comida que no sirva, que esté dañada, Dios la puede arreglar. Dios la puede hacer que sea buena para el consumo. Están sus hijos, están los estudiantes de profeta allí que tienen hambre, hay hambruna y necesitan ser alimentados. Y el Señor siempre hace algo por sus hijos. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Miren, no eran 40, eran 100, dice. 100 hombres tenían que comer de esa olla, ¿no? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que comen? ¿Cuántos panes come un hombre? ¿Cuántos panes comen 100 hombres? Y la olla de potaje fue sanada, comieron de ella, los panes se multiplicaron, ¿sí? Se multiplicaron, porque Dios está allí proveyendo para aquellos que le obedecen, para aquellos que le sirven. Ahora, muerte en la olla, dice, significa que la comida era venenosa. Quizás verduras o hierbas silvestres venenosas habían sido mezcladas con las plantas comestibles. Quizás. Ahora, le da una orden Eliseo a su criado Giesi, ¿sí? Y con esto Eliseo muestra la confianza que él tenía en Dios. Prepara. ¿Habrá algo para poner en la olla? ¿Dios va a proveer algo para la olla? Porque hay hambre, tenemos que comer. Todos estos 100 profetas, estudiantes de profetas, tienen que comer. Dios, en su infinita misericordia, ve las necesidades humanas de sus hijos. Y eso hay que saberlo y tenerlo bien claro. Y era lo suficiente, ¿sí? Suficiente. Que cuando Dios provee, si se cree, eso se multiplica. Y vemos que la olla es sanada y vemos que los panes son
multiplicados. Y sus hijos tienen suficiente comida, porque su fe ha sido suficiente. ¿Sí? Es suficiente. Como dijimos antes, 100 hombres comen bastante. Pero Dios lo alimenta a aquellos que le creen. Ahora, no sabemos nada de la reacción del criado al recibir esa orden, pero leemos que un hijo de los profetas, sin mandato alguno por parte de Eliseo, salió al campo a buscar algunas hortalizas para poder saciar a los jóvenes estudiantes. Seguro que tenía buenas intenciones. Quizás sentía la responsabilidad y tenía compasión por sus hermanos hambrientos. Siendo un hombre de acción, no podía permanecer pasivo y toma la iniciativa. Pero nadie se lo había mandado y evidentemente no tenía mucho conocimiento en la materia, pues encontró una parra montesa con calabazas silvestres. ¿Qué le parecieron comestibles? A pesar de que ni él ni sus amigos la conocían. Sin mandato y sin idea, pero con presunción, y así viene con un montón de hortalizas indefinibles, y con alegre expectativa las corta y las echa en la olla. Así las sirve sin control alguno a los jóvenes que están hambrientos. Con hambre y buena fe, estos hombres se ponen a comer, pero enseguida se dan cuenta de que este potaje no solo era incomible, sino también peligroso. Peligroso. No sabemos si esta verdura parecía al pepino que causaba dolor en el estómago o diarrea, pero el juicio era equivocado. ¿Sí? Todos a unánime dijeron: hay muerte en la olla. ¿Por qué sucedió eso? Una y otra vez vemos en la vida y en el ministerio de Eliseo que había gritería en su presencia. Se ve que en su presencia era posible mostrar los propios sentimientos y decir sin rodeos y sinceramente las propias angustias. Hay muerte en la olla. Eliseo no era un hombre callado y frío. En su presencia agradable y aún en esta situación nadie se atrevía a mandar ásperamente. Se come lo que hay en la mesa. Nada de quejas. Evidentemente, aquí no se trataba de cuestión de gustos y opiniones diferentes. No, había muerte en la olla y ante ese hecho no se debían callar. Y era la obligación de todos decirlo. ¿Qué les parece? Qué bendición sería si en nuestras iglesias y reuniones reinara semejante libertad marcada por esa conciencia de responsabilidad en disciplina, donde se pudiera hablar de las propias preocupaciones y alegrías, es decir, donde se pudiera abrir el corazón, pero donde también se pudiera prestar nítidamente cuando, por ejemplo, un teólogo o predicador no enviado por Dios dijera algo en la iglesia que fuera claramente liberal, místico o en contra de la palabra de Dios, siendo malsano o incomible para los oyentes. ¿Qué gritería se formaría entonces en muchas iglesias si esto ocurriera? Hay muerte en la olla. Otra cosa que podemos aprender de los hijos de los profetas: no gritaron para llamar la atención sobre sí mismos o simplemente por causar sensación. Su clamor va dirigido a la persona adecuada. Varón de Dios, hay muerte en esa olla. Las protestas públicas a veces pueden ser convincentes y necesarias para llamar la atención sobre desarrollos amenazantes y cosas que van mal en asuntos políticos, éticos o teológicos.
No hemos gritado como deberíamos haberlo hecho. No, confesó el conocido pastor Wilhelm, recordando la época de Hitler en Alemania, a pesar de que él fue uno de los pocos que por su testimonio valiente puso en riesgo su vida. Pero más importante aún es alzar nuestra voz personalmente o como iglesia, dirigiéndonos a Dios en oración con todas nuestras preocupaciones y problemas. Sí. El remedio. ¿Cuál es el remedio? Harina. Traigan un poco de harina. ¿Qué pasa con la harina? Que ya está buena la comida después que le pusieron harina. En la harina podemos ver un indicio del Señor Jesús, pues Él mismo se compara con el grano de trigo y con el pan. La harina transforma lo venenoso en comestible, como hemos visto. Allá donde llega el Señor, lo insoportable se transforma en bueno. Los periodos, sí, se transforma en bueno. La harina. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Algo tiene que ver. Traigan harina para echar allí, en ese potaje. Y una vez que ponen harina y ya la comida es comestible, el potaje es comestible. Además traen panes y los panes no alcanzaban, eran más de 100 hombres. Y no te preocupes, repártelos, ten fe, confía en el Señor va a hacer algo. Y los panes se multiplican en gran manera. Testimonio de lo que iba a hacer Jesucristo cuando estuviera aquí en la tierra. Cómo multiplicó los peces y los panes. Qué maravilla de la palabra. Como hemos venido hablando, estamos hablando en el segundo libro de los Reyes, donde estamos hablando que la mayoría de los reyes se apartaron del Señor. Se apartaron totalmente del Señor y se fueron tras los ídolos. Fueron a adorar a dioses paganos. Pero en medio de toda esta corrupción, Dios tiene profetas, Dios está haciendo milagros, Dios está haciéndose notar. Como hoy, en medio de tanta corrupción, en medio de tantos malos gobiernos, Dios está haciéndose notar. Dios dice, estoy aquí. Yo quiero bendecirlos. Yo quiero proveerles. Yo quiero darles conocimiento. Yo quiero darles sabiduría. Es más, entregué a mi hijo para salvarlos a ustedes, para llevarlos mañana a la vida eterna. Aquí estoy, por favor. No se olviden de mí. Sí, en medio de estos milagros, hoy el Señor sigue haciendo milagros a través de aquellos siervos que honran su palabra. Pero muchos están ciegos, no quieren ver que son milagros del Señor, que es la obra del Señor, que es la obra del Señor. Pero usted que está viendo la palabra de Dios, usted que está escuchando esta palabra de Dios, dice, yo quiero ver los milagros del Señor. Yo quiero ver multiplicar los panes como se multiplicaron en aquel tiempo. Claro que sí, puede. Pero el primer paso es que tiene que dar usted reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Tiene que aceptar a Jesucristo. Reconocer que Él murió, que Él derramó su sangre para salvarle. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros, como en cada video, le presentamos lo que le hemos llamado la oración de fe. ¿Sí? La oración que con toda su fe, con todo su corazón usted la haga buscando aceptar al Señor Jesucristo. Repítala, que dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Aceptó a Jesucristo en su corazón.
es el mejor paso que usted ha dado en toda su vida. Ahora, venga todos los días a meditar en la palabra. Lea estas historias. Esta historia donde Dios obra milagros, donde Dios multiplica los panes. Sí, venga la palabra. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque obedecerla, busque aplicarla. Y por qué no, después de aplicarla, predicarla también, porque otros necesitan saber estas verdades también. Sí, necesitan saber estas maravillosas verdades. Tenga tiempos de oración, converse con el Señor, está dispuesto a escucharle y a responderle también. Cántele alabanza, adórelo. Él merece su adoración, Él merece su alabanza. Y sabe, le contamos que en la iglesia hay espacio para usted y su familia. Venga, venga. No lo sabemos todo, estamos juntos aprendiendo cada día estas maravillosas palabras para que sean aplicadas a nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Tu palabra que cada día está allí enseñándonos, Señor. Tu palabra que está cada día alimentando, saciando nuestras vidas, mi Dios. Nuestras vidas, saciando, Padre Santo, y haciendo cosas maravillosas, Padre. Como hemos visto aquí, el testimonio de, tus hijos tienen hambre, preparan una comida que resulta que está venenosa, pero tú le das la sabiduría a tu siervo y con harina la comida ya es buena para comer. Y después llegan unos panes no suficientes y tú los multiplicas y tus hijos tienen alimento. Eso es que la gente tiene que saber, que los verdaderos adoradores, los verdaderos hijos de Dios, los que obedecen tu palabra, tendrán no solo alimento espiritual, sino alimento para el cuerpo físico también. Los panes, la harina, todo alimento se va a multiplicar porque tú eres el Dios Todopoderoso y tú muestras de esa manera cuánto amas a aquellos que aman tu palabra, aquellos que honran tu palabra, Señor. Yo alabo y glorifico tu nombre, Señor, por las maravillas que están aquí, por las maravillas que sigues haciendo, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros también para que conozcan las verdades del Señor. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.